al proyecto final del curso. Ya realmente a estas alturas ya creo que deberías tomar una buena decisión de retirar. Si se puede tomar una decisión mejor, retirarte, no hay problema. Podemos pasar por un accidente. ¿Ya? No avise nomás, mira que bueno, ahorita vamos a hablar de la segunda parte y última ya de ese mandado de cronograma. No me quedan permiso, pasa nomás, está difícil que es la primera parte del retroperitoneo, el tema renal, que incluye riñones y seminarias, para luego irnos al sistema digestivo y finalmente los anexos que es hígado, vaso, y se acabó todo el problema. El detalle es de que en anatomía renal no es muy complicado. El problema es en fisiología, en llevarnos. Eso sí es bastante complicado. Pero sí en anatomía lo que es siempre contra complicado es digestivo. Y es demasiado. ¿Ya? Más aún entender la vascularización, donde nos centramos las preguntas, es bastante complicado. Pero bueno, ¿sí? Pasa más a cosita. Vamos a hablar primero del retroperitoneo porque es el lugar donde vamos a encontrar a los riñoncitos. Entonces, el retroperitoneo. Antes de hablar de eso, en primer lugar tenemos que hablar de que la cavidad abdominopélvica se va a dividir por zonas. A eso le llamamos anatomía topográfica. Para poder tener una idea, según el paciente me dice, doctor, me duele acá, yo tengo que saber topográficamente cómo voy a distribuir o separar de manera superficial a la cavidad abdominopélvica y tener órganos que están referenciados para así, si viene un paciente con un dolor en esta zona, no voy a decir que le duele la vejiga, es una cistitis, o si le duele acá, no voy a decir que es una apendicitis. Para eso trazamos líneas imaginarias, dos transversales y dos verticales. La primera transversal es una línea que trabajamos del reborde costal al próximo reborde costal, izquierdo derecho, al más inferior. Y luego cojo mi espina ilíaca anterior superior, una acá y otra acá, que son las puntitas. Estas dos espinas ilíacas anterior superiores las junto a través de una línea imaginaria. Ya tengo estas dos líneas, la de acá y la de acá, la llamada línea costal y la llamada línea de las crestas ilíacas. Luego voy a trazar dos líneas que pasan justamente por la mitad de la clavícula, derecha e izquierda, las líneas medio claviculares que tenemos acá, uno y acá dos. Y ahora sí, topográficamente la cavidad abdominopélvica se divide en 9 regiones superficiales que empezamos en medio: epigastrio, mesogastrio o región vertical e hipogástrico. A ambos lados del epigastrio vamos a encontrar los hipocondrios, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. A ambos lados del mesogastrio vamos a encontrar el flanco derecho y el flanco izquierdo, o región lateral izquierda y derecha, pero más lo conocemos como flanco. Y luego a ambos lados del hipogastrio tenemos las regiones llamadas fosas ilíacas, derecha e izquierda, o por la zona regiones inguinales, pero realmente más conocemos como flancos y fosas ilíacas, donde vamos a encontrar referenciados y proyectados órganos, como por ejemplo el hígado, que es la glándula más grande del cuerpo humano y a la misma vez es el órgano, uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, es el hígado, el cual se encuentra en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y una puntita en el hipocondrio izquierdo. Por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo, aquí voy a encontrar al vaso. La porción mayoritaria del estómago lo voy a encontrar en el epigastrio, pero su fondo que está aquí lo voy a encontrar en el hipocondrio izquierdo. Las asas intestinales que pertenecen al yeyuno ilio se encuentran distribuidos en todos estos últimos 6 cuadrantes, o sea, en flanco,
fosas, derecha e izquierda respectivamente, hipogastrio y mesogastrio. El colon ascendente lo voy a encontrar en el flanco derecho, igual que el colon descendente en el flanco izquierdo. El colon ascendente empieza con esta porción aumentada, que se llama ciego, y el cual presenta una tripita, que se llama apéndice. Y el apéndice lo voy a encontrar en la fosa ilíaca derecha. Es por eso que un paciente con un dolor en la zona de la fosa ilíaca derecha me va a llevar a pensar, si es masculino, que es una apendicitis. Pero si es mujer, en una mujer no solamente debo pensar que es una apendicitis, sino puede ser un quiste de ovario. Y ya lo vamos a aprender si es que pasa. ¿Sí? Entonces, tenemos un dolor ahí franco en la fosa ilíaca derecha, es una apendicitis si es varón, pero si es mujer puede ser un quiste de ovario a pedículo torcido. Doctor, y yo, bueno, tú no sé qué puede hacer. Bueno, luego tenemos pues un dolor, ¿te acuerdas que no sé si alguna vez has corrido y te ha dolido aquí en el flanco izquierdo? ¿Te ha dolido? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Él dice, Alicia, ¿tú has corrido? ¿Motivo de qué? ¿Un cholo que estaba corriendo? ¿Pues de mucho que hay algo? ¿Qué pasó? ¿Bailaron? ¿Bailan mucho? Sí, seguro, Marita. No, guapía. Otro tipo de baile también, ¿no? Shakira también, ¿no? Entonces, eso produce una depresión sanguínea en el vaso. Esa depresión o disminución del flujo sanguíneo en el vaso, que es de manera temporal, genera este dolor irradiado en el flanco izquierdo característico del vaso. Cuando tengas, pues estés corriendo, va a haber esta bajada del flujo sanguíneo, que es una depresión sanguínea, y eso provoca pues un dolor en el flanco izquierdo. Y por esa razón también te dice, doctor, ¿te arde acá? ¡Ay, mi boca y el estómago! ¿Tendrá razón? Por supuesto, porque aquí en esta zona, en el epigastrio, vamos a encontrar el orificio del estómago. La cual llamamos comúnmente boca de estómago, y está ahí el epigastrio. En este caso, el orificio de ingreso, que es el cardio. Entonces, gracias a eso, vamos a encontrar órganos referenciados en estas zonas, donde me van a permitir saber, tener una idea de qué órgano es el que se le está doliendo al paciente. Por eso es importante la tomografía. Doctor, pero no veo los riñones. ¿Por qué no se ven los riñones acá? ¿O por qué yo no puedo saber dónde los puedo ubicar? Doctor, deben estar en los hipocondrios, que es aquí, pero para atrás. Lo que sucede es de que cuando nosotros vamos a hacer una disección, al disecarlo tenemos que ir cortando capa a capa desde la parte más superficial. Y la primera capa que vamos a cortar es la piel. Luego viene la grasita, ¿no? La grasita que nos gusta, ¿cierto? Y viene la capa de grasa, es la llamada fascia de Camber. Luego cortamos la grasita que a las mujeres les gusta estar en la liposucción. Y luego viene la segunda capa, la fascia superficial de Scarpa. Y luego de la fascia superficial de Scarpa viene el complejo muscular que llamamos prensa abdominal, que está formado de afuera hacia adentro por el músculo oblicuo externo, que sería acá. Luego viene el oblicuo interno, luego viene el transverso. Y luego viene acuérdate que todo músculo está envuelto en una membrana, ¿cómo se llama eso? Fascia. La fascia que envuelve por detrás al músculo transverso se llama fascia transversal, o fascias transversales también llamado en algunos textos. Entonces, cuando el cirujano abdominal opera, tiene que cortar, mira, primera capa de la piel, luego corta la grasa, la fascia de Camber, luego corta la fascia de Scarpa, luego corta el oblicuo externo, el transverso, la fascia transversal, van 6. Todavía no entra la cavidad abdominal.
Luego va a encontrar una membrana, ¿sí? Primera un poquito de grasita todavía, la fascia extraperitoneal, y recién para entrar al peritoneo se va a topar con una membrana que envuelve a todas las vísceras abdominales, la llamada peritoneo, que son dos hojas. La que está pegada hacia la pared es la hoja parietal y la que está envolviendo a las vísceras, la visceral. Entonces, mira cuántas capas tenemos que cortar para poder sacar un órgano. Es por eso de que cuando un paciente es operado, al mes ya cerró la herida superficial de la capa de la piel, camper y escarpa, pero las de adentro todavía no cierran. ¿Cuánto demoran en cerrar ahora sí el total de más de 7 capas? 3 meses. Es por eso de que cuando tú tengas a alguien, algún trabajador que recién ha sido operado de una apendicitis, el especialista y cirujano le va a decir 1 mes suficiente, vaya a trabajar. Bueno, si labora en un puesto administrativo, puede regresar a trabajar sin ningún problema, pero si es un puesto operativo que tiene que haber levantamiento de cargas, no lo puedes hacer regresar a los 3 al mes. Tienes que esperar mínimo 2 meses para intentar de que cierre el resto de capas, porque se le puede abrir un punto adentro y eso es un complejo problema. Entonces ya sabemos que para poder ingresar a abdomen tengo que cortar todas estas capas y la última que corto, ¿cuál es? El peritoneo. Y recién una vez que corto el peritoneo accedo a la cavidad abdominal. Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo un paciente en una vista lateral con un corte sagital, voy a encontrar las vísceras. Este es anterior, este es posterior. Acá están las vértebras paracriniales y aquí está el abdomen, todo bien. Y adentro lo que observamos son las vísceras. Como por ejemplo, aquí está arriba, aquí está bien arriba el diafragma, y debajo del diafragma, el órgano más grande abdominal, que es el hígado. Aquí está el estómago, y aquí está el intestino grueso, por ejemplo, su colon transverso, y todas las asas intestinales que están por acá. Acá tengo la cavidad pélvica. Entonces, la membrana, la última membrana que tenía que cortar el cirujano y poder ingresar al abdomen, ¿cómo se llamaba? Peritoneo. Y es esta, la capa de azul. Entonces, esta capa de azul va a envolver a todas las vísceras abdominales. Algo importante, el tórax del abdomen está separada por el diafragma, ¿sí? Cavidad torácica y cavidad abdominopélvica, porque es una sola, no está separada por ninguna membrana ni ningún músculo, por eso se llama abdominopélvica. ¿Estamos? Pero solamente las vísceras abdominales están cubiertas por esta membrana que se llama peritoneo. Las pélvicas no están cubiertas. ¿Vamos? Entonces, todas estas vísceras que están cubiertas por peritoneo, ¿sí?, son las vísceras abdominales, que según cómo las cubre el peritoneo, las vamos a clasificar. ¿Cómo así? El peritoneo, en primer lugar, tiene 2 hojas. Una hoja que permite, imagínense que ustedes son órganos. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense, ¿qué órgano es este? Hígado. Y entonces, viene el peritoneo, este es el abdomen, la cavidad abdominal, y el peritoneo, su hoja parietal, se pega a la pared, y de la pared, ¿sí?, imagínense que yo soy el peritoneo, y del peritoneo sale una prolongación, cujo al hígado,
Lo cojo. Esta prolongación de peritoneo se llama peritoneo visceral, que sirve para coger a una víscera específica y mantenerla suspendida, porque si no cae. Es ahí que el peritoneo, mira, se repliega de la pared abdominal y envuelve a una víscera, y al envolverla la mantiene suspendida, evitando que caiga. Ese órgano, como está dentro del peritoneo, ¿cómo se llama? Intraperitoneal. En cambio, atrás, imagínate que acá, esta es la pared abdominal posterior, atrás hay algunos órganos. Imagínate que yo soy el riñón, ¿sí? Me encargo de depurar todo lo que no sirve, como al menos ustedes. Yo me encargo de eliminar todo lo que no sirve, y entonces me pongo atrás. Y entonces, atrás, el peritoneo viene, pero pasa encima de él. No lo cubre así como el peritoneo normalmente en la víscera. Simplemente, como está bien pegada atrás, simplemente pasa por delante. A ese órgano que el peritoneo simplemente no lo envuelve, solamente pasa por delante de él, a este se llama órgano, como está detrás del peritoneo, ¿cómo se va a llamar? Órgano retroperitoneal. El órgano retroperitoneal es el órgano que no está envuelto completamente por peritoneo, porque acá te das cuenta que el peritoneo envuelve tanto abajo como arriba. En cambio acá envuelve abajo y arriba solamente una cara, arriba, ¿verdad? O según la ubicación, adelante. Ese órgano se llama órgano retroperitoneal. ¿Me entendieron? Entonces, según esto, nuevamente ahora vamos a hacer un corte transverso. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí están mis vértebras, aquí están mis músculos prevertebrales. Se llaman así porque están delante de las vértebras. Y acá tenemos los músculos que te acabo de citar: el oblicuo externo, el interno, el transverso, la fascia transversalis y la membrana que envuelve a todas las vísceras abdominales, la de amarillo. ¿Cómo se llamaba? El peritoneo. Aquí voy a encontrar, por ejemplo, un órgano. Este órgano viene acá el peritoneo, lo envuelve, y ¿cómo se llamará este órgano? Intraperitoneal. ¿Estamos bien? Entonces el órgano intraperitoneal es el órgano que está envuelto tanto en cara anterior, posterior, cara superior e inferior, completamente de peritoneo. ¿Estamos? A la misma vez vamos a dividir la cavidad peritoneal o cavidad abdominal en anterior y posterior. ¿Estamos bien? Y bueno, solamente un detallito es de que como tenemos una pared abdominal anterior y una pared abdominal posterior, el peritoneo que envuelve al abdomen también podemos desdoblar y decir que este es el peritoneo abdominal anterior y este es el peritoneo abdominal posterior. ¿Ya? Entonces, según eso, ya sabemos que son los órganos intraperitoneales. Los órganos, esta es la pared abdominal posterior, la línea de negra, acá tenemos el peritoneo, y los órganos intraperitoneales son aquellos que están envueltos completamente de peritoneo. Sus vísceras son el estómago, el duodeno, su primera porción, el yeyuno, el ilio, el hígado, el vaso y todo esto que está acá. En cambio, los órganos retroperitoneales son los órganos que no están envueltos completamente de peritoneo, solamente pasan, por ejemplo, por delante. ¿Quiénes son? Ahí están.
riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales, la vena cava inferior y la aorta abdominal. También tenemos los llamados órganos retroperitonizados. ¿Qué son ellos? Son aquellos que están envueltos por peritoneo, pero a la misma vez necesitan un refuerzo para que queden pegados hacia la pared abdominal posterior. Reciben estos refuerzos, las cuales llamamos fascias de coalescencia. Estas fascias de coalescencia son refuerzos de fibras que van a permitir que la víscera esté mejor adosada y no caiga. Esos órganos se llaman retroperitonizados, que son reforzados por fascias de coalescencia. Y aquí está el duodeno en su segunda, tercera y cuarta porción, el páncreas, el colon ascendente, descendente. Y finalmente tenemos los subperitoneales. ¿Por qué sub? Porque están abajo. ¿Quiénes son los que están abajo? Facilito. Los que están abajo son todos los órganos que están en la pelvis. O sea, estamos hablando de vejiga. Ahí están los órganos reproductores femeninos, el útero. Acá tenemos también una porción del recto. Esos órganos entonces son los subperitoneales o los infraperitoneales, que tenemos aquí, como te mencionaba, la vejiga, los uréteres, pero en la porción final o distal, la próstata, las vesículas seminales, la vagina y todo lo que está detrás. Entonces, ya sabemos qué son los órganos retroperitoneales. Pero ahora vamos a ver que el abdomen finalmente se va a dividir en dos cavidades. Cavidad en la cual las vísceras están envueltas por peritoneo, que se llama cavidad peritoneal, y vísceras que no están envueltas por peritoneo, se llaman órganos retroperitoneales. Por lo tanto, voy a necesitar un espacio retroperitoneal, o simplemente llamado retroperitoneo. El retroperitoneo entonces es el espacio que se va a formar detrás del peritoneo, específicamente detrás del peritoneo parietal posterior, pero delante de la pared posterior del abdomen. ¿Estamos bien? Es ahí de que este retroperitoneo va a presentar límites. El retroperitoneo es la cavidad más posterior del abdomen que no está cubierta por peritoneo. Tiene un límite, empezamos con sus límites, los más facilitos, el límite superior y el límite inferior. El superior, ¿quién va a ser? El diafragma. Y el inferior es una línea imaginaria que pasa de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Importante, este retroperitoneo va a estar dividida en dos zonas. El límite lo va a marcar este mismo. Quiero que no te pierdas, ¿ya? Porque siempre te pierdas. Parte, que anda más rápido que muy en tronco. Ya sabemos cuál es el límite superior del retroperitoneo. Y el límite inferior, la línea de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Todo esto es el retroperitoneo, pero para el fondo. Ahora, todo este retroperitoneo va a ser dividido en dos zonas. Una zona que está hacia el centro, la llamada zona centromedial o medial, y una zona que está para afuera, la lateral. ¿Quién limita esta zona? Este músculo que voy a ver acá y que se ve mucho mejor en esta imagen. Este músculo, que tiene dos porciones, una porción larga y una porción corta. La porción corta se inserta en la cara interna del hueso ilíaco, por eso se llama porción ilíaca, como músculo ilíaco. Y esta porción larga es el psoas.
el psoas mayor. Por eso este músculo se llama el psoas ilíaco. ¿Sí? El psoas ilíaco es el músculo que, mira, la porción ilíaca se inserta en las vértebras torácicas y lumbares para finalmente insertarse en el fémur, en su trocánter menor. Y lo que hace es esto: flexiona el músculo contra el abdomen. Por eso se dice que es el músculo que inicia la marcha. ¿Estamos bien? Es el músculo que inicia la marcha. A la misma vez permite flexionar el abdomen contra la pelvis, contra el músculo. ¿Estamos bien? Por eso, cuando quieras pues bajar tu grasa abdominal, ¿ya? Los mejores ejercicios es moviendo al psoas ilíaco. ¿Cómo haces mover al psoas ilíaco? Con abdominales. No. Lo que te va a ayudar a efectivizar, bajar tu grasa abdominal, son corridas, pero en el mismo sitio. Que hagas esto. Esto va a permitir, esto hace activar el psoas ilíaco, va a comprimir a tus vísceras abdominales y la grasa abdominal va a ser mucho más rápido y desintegrada. ¿Sí? Entonces ya sabes, estás haciendo abdominales un pasito. Ahora ya sabes algo de anatomía, pasito, entonces ya se mierda. Entonces, el psoas ilíaco es el todo lo que esté, mira, del psoas ilíaco para afuera es la zona lateral. Y todo lo que esté de psoas ilíaco a psoas ilíaco es la zona medial. O sea, esta zona, psoas ilíaco a psoas ilíaco, ¿qué zona es esta? La medial o centro medial, lo vas a encontrar en los libros. Y de psoas ilíaco hacia el lado lateral, anatómicamente nos tenemos que ubicar, que es la zona lateral, el reborde costal. ¿Sí? El reborde costal. Hasta ahí es la zona lateral del retroperitoneo. Entonces, como te decía, el retroperitoneo se divide en dos zonas. Esta zona, la centromedial, que está limitada arriba, el límite superior, siempre. ¿Quién es? El diafragma. Abajo, el límite inferior, la unión entre el sacro y la quinta vértebra lumbar. ¿Cómo se llama eso? Promontorio. Y lateralmente, ¿a quién va a tener? Al psoas ilíaco. ¿Qué voy a encontrar en esta zona? Facilito. Para la derecha, subiendo la vena cava inferior. Y para la izquierda, bajando la aorta abdominal. También vamos a encontrar al páncreas y a una porción del duodeno, la primera porción del duodeno. En cambio, en la zona lateral, ¿a quién voy a encontrar en esta zona lateral? ¿Cuál va a ser su límite en primer lugar? Arriba, como siempre, el diafragma. Abajo, la cresta ilíaca. Hacia adentro, el psoas ilíaco. Y hacia afuera, los rebordes costales. ¿Qué voy a encontrar en esta zona? A los riñones, sus uréteres, el colon ascendente para este lado derecho y para el lado izquierdo, el colon descendente. ¿Estamos bien? Entonces, si quisiéramos aprender, porque estos son preguntas de examen, yo te pregunto cuáles de los siguientes son órganos intraperitoneales, subperitoneales, y te pregunto por esos quiénes son órganos retroperitoneales. La pregunta más fácil. Entonces aquí aplicamos una mnemotecnia exacta, que son las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, la aorta, tenemos al duodeno, segunda y tercera porción, al páncreas, a los uréteres, al colon, al riñón, solamente que no se le ha chorado, en inglés, al esófago y al recto. Entonces, ya sabemos cómo se divide. Y lo mismo, pero ya te lo he explicado. Ya me cansé de explicar.
Entonces ahí voy a encontrar aquí en la vena cava inferior algunos detalles de la vena cava inferior. Se origina la altura de la L5, ¿sí? Y que resulta de una unión de las venas ilíacas comunes o primitivas. Esta vena cava inferior importante, acuérdate que la arteria se ramifica, en cambio las venas, ¿qué reciben? Venas, ¿cierto? O sea, reciben afluentes. ¿Ya? Entonces, recibe afluentes. ¿Y cuáles son las afluentes que reciben? Las venas lumbares. ¿Cuántas venas lumbares son? Recibe a las gonadales, las renales, suprarrenales, las diafragmáticas inferiores y las hepáticas. ¿Está bien? Ojo, preguntamos cuáles son las venas afluentes, porque luego hay unas anastomosis que esa es ya la pregunta de nivel. Estas son preguntas down, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando sube, tiene que, acuérdate que la vena cava inferior lo que va a hacer es llevar la sangre que recoge de los miembros inferiores, que recoge, para ser más exacto, del diafragma para abajo. Y esta vena cava inferior tiene que llegar ¿a dónde? A la aurícula derecha y izquierda. Entonces, para poder subir al tórax y llegar a la aurícula derecha, tiene que perforar el diafragma. Para perforarlo, necesita hacerle un hueco. ¿Y cómo se llama hueco en anatomía? ¿Cómo se llama hueco en anatomía? Hiato, muy bien. El hiato. Entonces lo perfora el diafragma y le forma su hiato de la vena cava inferior. Hiato o también llamado foramen. Entonces, pero al diafragma no solamente lo perfora la vena cava inferior, lo perfora el esófago y lo perfora la aorta. Para eso utilizamos una mnemotecnia, el DEA. Entonces va a tener el diafragma, tres hiatos, el hiato esofágico, el hiato de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. Entonces, en una vista lateral, acuérdate que siempre utilizamos proyectado las vértebras, ¿sí? Tenemos que vértebras de 8, T10 y T12. Nunca te olvides, ¿ah? Enumeradas, de 12 en 12, así como primaria, 8, 10, 12. 8, 10, 12. Y entonces, mira, proyectamos la T8. Aquí está el hiato de la vena cava inferior. Proyecta la T10, ya está el hiato del esófago. Y finalmente proyectas la T12 y ahí está el hiato aórtico. Esas son preguntas de examen. A nivel de dónde se encuentra el hiato de vena cava inferior, de esófago y de aorta, 8, 10, 12. Se acabó. Más facilito no puede ser. ¿Estamos? Entonces, nuevamente la referencia, vemos cómo están atravesando, y si te das cuenta el diafragma tiene forma de cúpula, ¿verdad? Entonces este es posterior, este es anterior, aquí está mi externo, y entonces T8, T10, T12. Entonces yo digo, bien arriba, ¿quién es el primero que perfora al diafragma? La vena cava inferior. El que sigue, el esófago. Y finalmente, la aorta. Aorta. ¿A quién perfora? ¿La torácica o la abdominal? La torácica para unirse. Ya sabes lo que sea, la anatomía. La cura más parada, lo que ya se lleva y ya después. Que no sé, no está rodada. Entonces, miren acá, tenemos aquí la vena cava inferior que escucha. Y aquí viene la pregunta. Aquí hay otra vena súper importante que está ahí pegadita a la vena cava inferior. ¿Cómo se llama esa vena que se está dirigiendo? Mira, arriba, la vena porta.
O algunos menos achorados dicen vena portehepática. Es lo mismo. Pero no quiero gastar mis palabras. La porta, hermano. La porta. Con la ciencia que aprendes tu nombre vas a aprender portehepática. ¿No? Tenemos la vena porta. ¿Cuál es la porta? Es importantísima. Porque la porta está formada por 3 venas. Mira acá. Esta vena de aquí está trayendo la sangre del vaso. Aquí está el vaso. ¿Sí? Esta vena se llama esplénica. Luego viene esta otra vena. Esta vena se llama mesentérica inferior, que está trayendo toda la sangre de la mitad de tu intestino. Del intestino grueso, de la mitad izquierda del intestino grueso. Las dos se juntan, la vena esplénica con la vena mesentérica inferior, y forman el tronco espleno-mesaraico. Tronco espleno-mesaraico. Este tronco espleno-mesaraico, que nuevamente, para que no se te atropie el cerebro, resulta de la unión de la esplénica con la mesentérica inferior, recibe a la vena mesentérica superior, que va a recoger la sangre de toda la mitad derecha del intestino grueso y de todo el intestino delgado. Y las dos se juntan y forman la vena porta. Entonces, la vena porta resulta de la unión en sí de 2 venas, mesentérica superior y el tronco espleno-mesaraico, que es la unión de la mesentérica inferior ¿con quién? Con el espleno. La pregunta es, ¿por qué es tan importante la porta? Porque todo lo que has comido, todo lo que te has llevado a tu boca, tu pastilla del día siguiente, esa se ha ido a metabolizar al hígado. Bajó la pastillita de peluche, maldito. ¿Cómo has dejado? Lo has mandado a comprar. Y esa pastillita llega a tu intestino delgado, está absorbida y la sube la mesentérica superior. La sube la vena mesentérica superior, forma la porta y la porta recibe tu pastilla del día siguiente. El hígado la metaboliza, coge el principio activo, el resto lo deposita los desechos en su bilis y el principio activo hace su trabajo. El resto es eliminado. Por eso el hígado se le llama el laboratorio del cuerpo. Todo lo que has comido se va a metabolizar al hígado gracias al sistema de la vena porta. La vena cava inferior no cumple esa función que hace la vena cava inferior. Simplemente regresa el CO2 y todos los desechos a la aurícula derecha, para que luego sea oxigenado y sea llevado a los pulmones. Entonces, tenemos 2 circuitos venosos importantes, entonces, abdominales. ¿Cuáles son los 2 circuitos venosos? La vena cava inferior y ¿qué más? La porta hepática. No le gusta gastar su saliva. La porta, nomás, malditos. La porta. Pero ¿qué pasa? Mira, acá tengo la vena cava inferior. ¿Ok? Acá tengo la vena cava inferior. Este tronco grueso. Y acá tengo la porta. ¿Qué pasa? No sé por qué lo hizo, pero ahí creo que Diosito la fregó. Hizo. ¿Qué es anastomosis en medicina? Unión. Pero anastomosis es unión arterial-venosa. No se aplica que hay una anastomosis en medio.
hay anastomosis entre vena cava inferior y porta. Ahí la fregó. Estas anastomosis, llamadas como unen la porta con la cava inferior, se llaman anastomosis ortocavas. Son anastomosis que van a formar puentes entre la cava y la porta y se dan a nivel esofágico, renal, umbilical, transperitoneal, rectales y algún tipo de intrahepática, pero que no repercute clínicamente. Es más, de todas estas anastomosis, hay solamente una de ellas son importantes, que es importante que las aprendas para importancia clínica. La primera anastomosis que tienes que aprender es la esofágica. ¿Sí? Esta anastomosis esofágica une la porta con la cava, sí, pero lo que te voy a preguntar en el examen es ¿en dónde específicamente se da esta unión? Entre la gástrica izquierda, que es esta, la gástrica izquierda, con, mira, esta, la esofágica inferior, vena esofágica inferior. ¿Qué hace eso? De repente, pues, estás viviendo la vida loca, fin de semana, sábado, después de la práctica de anatomía, quieres seguir practicando, pero ahora en vivo, ¿no? Entonces, viene la noche loca, ¿no? Toma, ¿no? Y me hace recordar un caso de mío, cuando fue la pregunta, fin de semana, había un joven que visitábamos en un lugar porque no servía bien gaseosas, no servía bien las gaseosas. Y entonces el señor, debido a que consumía mucho de esto, porque tenía que atender a los clientes en el bar, no era obligado, pero formaba parte de que tomara con los clientes, pero era su chamba, o sea, todos los días, de lunes a domingo. No había día de semana que estuviera sobrio, pero como es un joven, el hígado tiene una buena resistencia y lo metaboliza bien. Por eso, pues, ¿y tú qué edad tienes? 19, pues, los hígados están salitos, completito, el mío está por pedazos, entonces, está perecido, toma 3 días y amanece como si nada. Yo tomo un día y me tengo que recuperar una semana. Entonces, el hígado va perdiendo esa capacidad metabólica. Y el joven, a los 35 años, presentó dos cosas: cáncer gástrico y cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, el hígado es un órgano muy friable, que así como el queso, tú pasas una cita y se le rompe el queso así caliente, igualito es el hígado. Solamente que tiene una cápsula que se llama de Gleason y la vuelve resistente. El señor, el joven, falleció a los 2 años, o no 3 años después de haber sido diagnosticado. Pero ¿cuál es la característica de un paciente cirrótico? Como el hígado es un tejido blando, cuando se convierte en cirrosis, el hígado se fibrosa. ¿Qué significa eso? De lo que era, pues, tecnopor, voy a ponerle así, ahora se convierte en cemento. Entonces, cuando trata de meter la sangre en la vena porta, choca contra el cemento de la cirrosis y no entra.
Y como no entra, ¿qué le queda esa sangre? Regresarse. Y como se regresa, lo primero que va a buscar son puntos de desfogue. ¿Y en dónde encuentra el primer punto de desfogue? Acá nomás, en la entradita, con el esófago. Como la gástrica izquierda se junta con la vena esofágica, encuentra el primer desfogue y la sangre se regresa hacia el esófago. Al regresarse hacia el esófago, mira, el hígado cruzado y la sangre se regresa hacia las venas esofágicas inferiores. ¿Cómo se llama la dilatación de una vena? Varices. Y se producen las varices esofágicas, que son dilataciones de la vena esofágica. Se dilata y de tanta dilatación se desgarra o se fisura y la sangre empieza a salir por el esófago hacia el estómago. Y la característica del paciente es que empieza a vomitar sangre. A eso se llama hematemesis. La hematemesis es el vómito con sangre, muy diferente de hemoptisis. La hemoptisis es tos con sangre. ¿Ya? Entonces, la hematemesis es cuando el paciente vomita sangre. Cuando tú veas un paciente con antecedentes alcohólicos, antecedentes alcohólicos, que presuman que tenga un hígado cirrótico, que esté vomitando sangre, listo. Eso te va a confirmar que es una cirrosis hepática. Le sacas una endoscopía y en endoscopía te va a permitir ver las varices esofágicas. ¿Y por qué se van a producir esas varices esofágicas? Te va a decir el asistente. ¿Tú qué le vas a decir? Por la anastomosis portocava. Por la anastomosis portocava. Específicamente, la sangre se está regresando por la comunicación que hay de gástrica izquierda con la vena esofágica inferior. Está dilatando las venas y se ha desgarrado. ¿Cuál sería el examen que usted practicaría para poder confirmar eso? ¿Cuál sería el examen? Una endoscopia. Te mete un tubito, la boca con una camarita para poder observar el esófago. Y ahí vas a observar las varices esofágicas. Por eso entonces es importante la primera anastomosis, la esofágica. La segunda anastomosis que debes aprender es las anastomosis umbilicales, que son de importancia clínica. Estas anastomosis umbilicales, lo que sucede es que alrededor del ombligo hay venitas que también unen la aorta con la cava. Cuando hay cirrosis, nuevamente la sangre se va a regresar y va a ser lo mismo. Pero en este caso, estas venas se dilatan y vas a encontrar, típico en pacientes cirróticos, estás examinando, a ver señor, ábrase, y vas a encontrar una masa con ramificaciones, los llamados cabeza de medusa, o caput medusal, cabeza de medusa, que se produce también por esta anastomosis portocava. Pero a nivel de dónde se da esa anastomosis, a nivel de las venas umbilicales. Bien, específicamente de la vena paraumbilical y la epigástrica inferior y la superior. Entre esa anastomosis va a ser la que provoca la famosa cabeza de medusa. Pero es característico encontrar que he visto en 5 ocasiones del internado pacientes con esa característica. Pero en ese tiempo yo no sabía por qué se producía la cabeza de medusa. Pues ahora ya lo sabes que es por la anastomosis portocava. Y finalmente, la última, que no me he encontrado un minutito acá, es las rectales. Aquí.
Las anastomosis rectales. ¿Por qué es importante las anastomosis por tocada a nivel rectal? Porque la característica es, tengo un paciente el día anterior terminó su internado. Ya terminé la carrera, subí, una bombarda tremenda. Al día siguiente va a su casa, va a hacer su popó, rato de sangre. Se limpia sangre. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sangrando? ¿Lo volaron? ¿Qué pasó? Lo que pasó es de que igual hubo una sobrecarga alcohólica. Esa sobrecarga alcohólica hizo que la sangre empiece a filtrar más alcohol, y al filtrar más alcohol fue tanto alcohol que consumió que no, el hígado no lo pudo soportar y lo empezó a regresar. Al regresarlo se fue a la zona más declive, que son las venas rectales, se dilataron, se desgarraron de manera momentánea y el paciente sangró. Pero fue por única vez. Pasó ese día, luego su popó normal. Trató de explicarse, se regresó, no encontró nada. ¿Qué pasó? Fue por la anastomosis rectal a nivel, la anastomosis por tocado a nivel, ya sabes, después de una noche de locura, tomado mucho, sangra, ya sabes, no te han violado, la anastomosis por tocado, entonces, una vez que ya sabemos eso, también hay otra estructura que vamos a encontrar en el retroperitoneo es el conducto torácico. El conducto torácico lo que va a hacer es recoger, imagínate que todos ustedes son, cada una de ustedes son células, entre célula y célula hay un espacio, el espacio intracelular. Este espacio intracelular se generan desechos, y estos desechos no pueden quedar ahí, los tengo que regresar, pero ya están fuera de la vena, los necesito regresar, y para eso existe el famoso sistema linfático. Lo que va a hacer el sistema linfático es colocar vasicos delgados entre células que sirvan como bomba de succión para recoger todos estos desechos que quedan entre célula y célula y no se queden acumulados. Eso que va a recoger estas sustancias intercelulares forman el sistema linfático, el cual, el que se encarga de recoger estos desechos de la porción inferior, son el conducto torácico, que está formado por dos conductos torácicos que hay a cada lado, derecho e izquierdo, los cuales están formados por troncos lumbares, un tronco lumbar derecho y un tronco lumbar izquierdo, y en medio por un tronco intestinal. Eso es lo que preguntamos. ¿Cómo se forma el conducto torácico? El conducto torácico se forma por los troncos lumbares derecho e izquierdo más un tronco intestinal. Los tres se juntan y van a formar el conducto torácico. Pero ojo, cuando se juntan, forman una dilatación, que es el inicio del conducto torácico. Esa dilatación que tú ves acá se denomina cisterna de Pequet. Y es el de acá. Bien. Ahora vamos a echar al paciente, ¿ya? Aquí está su cadera, su cresta ilíaca, su columna, el diafragma, el hígado, ¿sí? Y acá vengo
y encuentro el primer tronco lumbar. ¿Sí? El tronco lumbar del lado derecho. Tiene que estar para el otro lado, el tronco lumbar de qué lado? El izquierdo. Y falta el otro tronco. ¿Qué tronco? Intestinal. Entonces tengo los dos troncos lumbares, derecho e izquierdo, más el intestinal. Los tres se juntan y forman una dilatación. ¿Qué es esta? ¿Cómo se llama esta dilatación? Cisterna de Pequet. Entonces, la cisterna de Pequet, que resulta de la unión, acá nace el conducto torácico. ¿Estamos bien? Entonces, ¿dónde se inicia el conducto torácico? Ya saben, en la cisterna de Pequet. De Pequet no, ¿ah? Cisterna de Pequet, hoy llamado también cisterna de Kilo, pero Kilo con K. ¿Ah? Esta cisterna de Pequet da inicio pues al conducto torácico, va ascendiendo junto al esófago. ¿Ah? Sube. ¿Ah? Y cuando sube, este es la cisterna de Pequet, sube y hace un callado. ¿Sí? Ya sabes que toda curvita en alguna estructura vascular, ¿cómo se llama? Callado. Pone un callado, que más o menos llega por arriba de 3.75 centímetros por arriba de la clavícula, se dobla y va a regresar todas esas sustancias de desecho, las regresa al torrente venoso. Acuérdate que acá tengo yo el tronco venoso brachiocefálico, los dos. Este es el derecho y el izquierdo. ¿Cómo se formaban los troncos venosos brachiocefálicos? De la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia, de cada lado, ¿verdad? Entonces tengo el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. En el ángulo del tronco venoso brachiocefálico izquierdo, el ángulo yúgulo subclavio, así se llama, en el ángulo yúgulo subclavio, ahí va a drenar o va a llegar el conducto torácico. En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Vamos? Y bueno, todas esas sustancias de desecho regresan pues al tronco venoso brachiocefálico, que en este caso al lado izquierdo, se juntan con el derecho, y los dos troncos venosos brachiocefálicos forman ¿qué cosa? La vena yugular interna, y esta vena yugular interna la llega al corazoncito, ¿sí? Y drena su sangre. La vena cava superior. ¿Qué otra estructura encontramos en el retroperitoneum? Vamos a encontrar el famoso plexo solar. ¿Qué va a hacer funciones simpáticas y parasimpáticas sobre el intestino? Está formado por tres camas: los semilunares, los aórticos renales y los mesentéricos superiores. Los semilunares son ganglios que van a presentar cuernitos del neumogástrico, tanto del interno, específicamente del neumogástrico, y del externo, del nervio isquiánico. Los ganglios aórticos renales se van a encontrar alrededor de las arterias renales, y los mesentéricos superiores que van a estar alrededor también de la arteria mesentérica superior. Eso es la red del plexo solar. Listo. Preguntas hasta acá. No. Para entendimiento.